Jóvenes estudiantes, reciban un cordial saludo del área de Física 1. El día de hoy nos vamos a encargar a desarrollar ejercicios que intervenga el Sistema Internacional de Unidades. Recordemos que el Sistema Internacional de Unidades nos permite medir todos los fenómenos físicos. En primer lugar, vamos a definir que el Sistema Internacional de Unidades está generando las magnitudes básicas para poder medir estas magnitudes. Y nosotros vamos a tener estas 7 magnitudes básicas: longitud, tiempo, masa, intensidad de corriente, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Recordemos que cada una de estas magnitudes tiene su propia unidad de medida. Por ejemplo, la longitud en metros, el tiempo en segundos, la masa en kilogramos, la intensidad de corriente en amperios, la temperatura en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol y la cantidad de sustancia en candelas. Por ejemplo, si nosotros queremos medir una unidad muy grande, el vernier nos permite tener dos tipos de unidades. Las unidades que están en la parte superior están en pulgadas, unidades grandes. Sin embargo, los valores que tenemos en la parte inferior son valores mínimos, décimas o centésimas de pulgada. ¿Y cómo puedo hacer esa conversión? O que de repente en la parte superior esté en pulgadas y en la parte inferior en centímetros. Entonces eso el Sistema Internacional, recordemos, que lo va a salvar a través de los prefijos que está teniendo, a través de los prefijos para los mayores a partir del deca, hecto, kilo, mega, giga, etc. Y los menores que vienen a ser a través del deci, centi, mili. Por ejemplo, para el metro, si quiero unidades mayores, decámetro, hectómetro, kilómetro, megámetro, gigámetro, o menores, decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro, etc. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos en esta oportunidad el sistema inglés, podemos hacer algunas conversiones como, por ejemplo, cómo establecer la relación de una milla en kilómetros, o por ejemplo, un galón en litros, o cualquiera de las otras unidades que se nos presente según el problema planteado. Por ejemplo, veamos la siguiente conversión. Nos está pidiendo, dice, un automóvil se desplaza a razón de 54 kilómetros por hora. Determina su velocidad en metros por segundo. ¿Qué hacemos entonces? La velocidad que está expresada a razón de 54 kilómetros sobre hora, nosotros tenemos que hacer la conversión para que ahora lleguen a la nueva medida que nos están pidiendo. Entonces, los kilómetros los tenemos que trasladar a metros y las horas las tenemos que convertir a segundos. Busquemos entonces la equivalencia de cada una de las magnitudes. Recordemos que un kilómetro es equivalente a 1000 metros, entonces puedo simplificar kilómetros. Y segundos en relación a hora, una hora es equivalente a 3600 segundos. Podemos simplificar el valor hora. Entonces, ¿qué me queda? El producto de 54 por 1000 entre 3600. Por favor, cada uno agarre la calculadora y me ejecuta ese valor. Ya tenemos resultados, muy bien. Entonces la velocidad buscada solamente debe quedar en 15 metros por segundo. Quiere decir entonces que hablar 54 kilómetros por hora es lo mismo que decir 15 metros por segundo. O por ejemplo, tenemos este otro caso. Nos pide, debemos convertir una piscina que tiene 45 pulgadas de largo, 1500 centímetros de ancho y 3 metros de alto. ¿Cuántos litros de agua tiene como capacidad? Entonces, primero comenzaremos haciendo un pequeño diseño de lo que más o menos sería la piscina. Recordemos que la figurita matemática nos representaría un prisma recto. Entonces, teniendo el prisma recto, podemos decir, el largo tiene 45 pulgadas. El ancho tiene 1500 centímetros y la altura tiene 3 metros. Entonces nos piden averiguar su volumen. Para poder encontrar entonces el volumen a través de este criterio, podríamos tener lo siguiente. Profe, si nosotros queremos encontrar el volumen de este prisma recto, recordemos que es equivalente al producto del largo por el ancho y por el alto, ¿cierto? Pero nosotros el largo conocemos en pulgadas,
el ancho en centímetros y el alto en metros. Entonces me conviene convertir todo a unidades de metro. Convirtamos entonces primero las 45 pulgadas expresado en metro. Sabemos entonces que en primer lugar las pulgadas las convertimos a centímetros. ¿Cuál es la equivalencia entre pulgada y centímetro? Una pulgada es equivalente a 2,54 centímetros. Simplifico pulgadas. Y ahora los centímetros los llevamos a metros. Entonces tengo metros comparado con centímetros. Sabemos que un metro es equivalente a 100 centímetros. Simplificamos centímetros y me va a quedar metro. De tal manera que el largo buscado, a ver, la calculadora por favor, 45 multiplicado con 2.54 y lo dividimos entre 100. Nos queda entonces 1.143 metros. 1.143 metros de largo. Y ya tengo el largo en metros. Igualito hacemos el ancho, pero recordemos que el ancho de los 1500 centímetros fácilmente podemos cambiarlo a metros. La equivalencia vendría a ser que un metro tiene 100 centímetros. Dividimos entonces los 1500 entre 100. ¿Cuánto obtenemos? 15. Quiere decir entonces que el ancho de la piscina debe ser 15 metros. Ya tengo el largo, ya tengo el ancho y el alto en metros. Busquemos entonces el volumen expresado en metros. Entonces nos quedaría la siguiente expresión. Volumen es igual, el largo nos ha salido por acá, 1.143 por el ancho, lo tenemos por acá, por 15 y por el alto que ya nos ha dado los 3 metros iniciales. Por lo tanto, el volumen nos quedaría, si multiplicamos 1.143 por 15 y por 3, obtenemos entonces 51.435. 51,435, ¿qué? Metros por metro por metro, nos quedaría entonces metros cúbicos. Esto vendría a ser el volumen expresado en metros cúbicos. Pero recuerda que a nosotros nos están pidiendo encontrar el volumen expresado en litros. Entonces, esta expresión hay que convertirla a litros. Entonces, los 51,435 metros cúbicos lo debo expresar en litros. Conversión entonces entre metros cúbicos a litro. Un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Puedo simplificar entonces metro cúbico con metro cúbico y nos va a quedar, multiplica esto por 1000, entonces tenemos 51.435 litros. Ese es el volumen que tiene entonces la piscina expresado en litros. Muy bien, jóvenes, de esta manera podemos generar algunos ejercicios de conversión como los que hemos aplicado en este momento. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos pronto.